Bienvenidos estudiantes a esta nueva cápsula de animación 3D. Mi nombre es Paulo Parra. El día de hoy vamos a trabajar con un ciclo básico de caminado para este personaje que descargamos de la página Creative Crash. Se llama Ultimate Bunny. Entonces hay muchísimas versiones por ahí en internet de este personaje y en el caso del día de hoy vamos a utilizarlo para poder generar ese ciclo de caminado básico. Muy importante siempre que nosotros vayamos a trabajar con un personaje que ya tiene rig aplicado, es identificar esos controladores, qué es lo que hace. Entonces, para este personaje, algo muy importante van a ser eh, las piernas, que en este caso están trabajadas con IK, ¿cierto? Inverse Kinematics, y lo que son los brazos están trabajados a partir del Forward Kinematics. Entonces, si nosotros en este caso no los vamos a mover, se fijan que el creador básicamente bloqueó el movimiento de los brazos. Se puede obviamente desactivar por el Attribute Editor, pero pues no, en este caso por alguna razón fue bloqueado, entonces vamos a mantenernos según lo que está dispuesto. Entonces para este caso lo que podríamos hacer con ellos es rotar. Entonces para este caso los brazos van a estar entonces como FK, listo, como Forward Kinematics. Bien, lo primero que nosotros debemos hacer es siempre trabajar en bloques para cualquier tipo de movimiento que nosotros vamos a hacer, cualquier movimiento que sea orgánico, siempre vamos a trabajar por bloques. En este caso yo tengo pensados 4 bloques, 2 bloques importantes y dos bloques que son más tweaks pequeñitos que nosotros le vamos a hacer a la animación para que se vea un poco más realista. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a modificar, a mover este personaje. En este caso, este controlador de la cadera controla básicamente todos los controles de la parte superior. Entonces ese es el que vamos a empezar a trabajar. Usualmente nosotros para un ciclo de caminado haríamos que el personaje caminara en su mismo sitio y después moveríamos este controlador principal para desplazarlo. En este caso vamos a dejar eh, el control universal lo vamos a dejar ahí en el piso quitico y vamos a encargarnos de trabajar con todo lo demás. ¿Listo? Vamos a activar aquí en la parte inferior, en lo que es nuestra línea de tiempo, vamos a activar el auto key para que una vez que nosotros hayamos creado nuevos fotogramas, entonces cada movimiento que nosotros hagamos quede registrado automáticamente. Usualmente sería mejor trabajar siempre con una vista, controlar muy bien la vista, en este caso es una vista probablemente frontal o esta sería una vista lateral, sería lo mejor, pero pues digamos que por este ejercicio vamos a trabajarlo en vista de perspectiva para poder seleccionar un poquitico mejor los controladores. Entonces vamos a empezar con este, vamos a seleccionar este de acá, vemos que este es el que mueve las piernas. Entonces el primer movimiento que nosotros vamos a hacer es el de desplazamiento. Entonces vamos a mover el de la cadera. Muy importante, siempre el personaje debe sentirse cómodo, me refiero a sentirse cómodo, a que no debe tener partes muy estiradas o que hagan cosas extrañas. En este caso también voy a coger estos que son los controladores de la rodilla, de la dirección de la rodilla, los vamos a adelantar porque básicamente el personaje va a caminar hacia adelante. Vamos a desplazar entonces el de la cadera hacia adelante y después entonces vamos a mover el pie. El primer bloque de movimiento que nosotros vamos a hacer es lo que nosotros llamamos el zapateo. Simplemente vamos a hacer que el personaje arrastre los pies adelante y hacia atrás. Después iremos agregando otros movimientos hasta que finalmente nos dé como tal el caminar. En este caso, si se fijan, adelanté demasiado el pie, el personaje no se siente cómodo, se ve como demasiado estirado. Yo puedo bajar un poquitico la cadera, pero de todos modos, para hacer el paso inicial, quizás es demasiado extremo. Vamos a cortarlo un poquitico, ahí vamos a tener más posibilidades de trabajar con el personaje. Siempre es muy importante centrar el personaje con respecto a lo que son sus piernas. Siempre que nosotros caminamos nos mantenemos en equilibrio sobre nuestras dos piernas, o sea que nuestro peso es distribuido en esas dos piernas. Entonces siempre tratar no hacer esto, que quede demasiado adelante o que quede demasiado atrás. Por eso les decía, el personaje mismo nos está ayudando para entender cuándo está cómodo. En este caso, yo pensaría que está cómodo ahí. Miramos si de pronto estoy subiendo demasiado la cadera, quizás sí. Y listo. Entonces, este sería nuestro primer bloque. El siguiente bloque sería levantando lo que son las piernas. Listo. Y después haríamos otros dos tweaks pequeñitos para darle, para mejorar los movimientos. Listo. Entonces vamos a retroceder una vez más y vamos a empezar a registrar nuestros movimientos. Entonces lo primero, vamos a coger estos polar vectors, vamos a llevar para acá, vamos a seleccionar todo y vamos a oprimir S
para crear nuestros fotogramas. En este caso están creando fotogramas en todos los controladores. Es importante hacerlo porque de pronto si no alguno de ellos no tiene fijado el movimiento, posiblemente cuando lo vayamos a mover, cuando estemos moviendo algunos de los controladores se pueden quedar por ahí atrasados, o de pronto no se mueven con el personaje y vamos a tener el problema de que se empiece a deformar por alguna razón. Entonces algo muy importante, pues el reconocimiento inicial de nuestro rig para saber qué podemos mover y qué podemos hacer. En este caso entonces ya seleccionamos todos, fijamos nuestro primer movimiento, ¿cierto? Que es simplemente la pose inicial. Vamos a trabajar solo con las piernas, no vamos a trabajar con los brazos, no por ahora, y vamos a empezar a avanzar. Entonces la línea de tiempo vamos a configurarla de una vez. Vamos a dejarla de 120. Voy a tratar de que los movimientos sean uniformes, darle un tiempo uniforme, o sea que va a trabajar cada 20. Probablemente después, cuando nosotros queramos darle un poco más de carácter a ese caminado, podríamos modificar los tiempos para que sea muchísimo más fácil, o sea muchísimo más personalizado el movimiento. En este caso, lo más importante cuando nosotros iniciamos con este proceso de animación es entender claramente los movimientos. Por eso es que se hace por bloques, por eso es que no se hace todo el movimiento de una vez, porque probablemente no lo entendamos inicialmente y pues el movimiento no va a quedar bien. Entonces seleccionamos este, vamos a ir entonces por acá y vamos a empezar entonces con nuestro movimiento. Ya estamos en el fotograma 20, vamos a adelantarlo, habíamos dicho, bajamos un poquitico el elemento y adelantamos uno de los dos pies, en este caso este. No lo vamos a adelantar mucho, como es el primer paso, entonces vamos a bajar y miramos qué tanto necesitamos levantar, bajar la cadera. Lo importante es que las piernas se sientan flexionadas, se vean flexionadas, el personaje se sienta cómodo. Aparentemente así está. Una vez más vamos a seleccionar todo, pese que ahí ya nos generó los fotogramas automáticos, probablemente nos los registró en ciertos controladores en los que movimos. Entonces en este caso siempre vamos a ver, por lo menos en los dos primeros bloques, siempre vamos a insertar fotogramas claves. Bien, vamos a ir con el segundo. Como digo, vamos a hacer el zapateo. Básicamente se van a mover solo los pies, no se van a levantar del piso, se van a arrastrar, pero eso nos va a dar como una idea de hacia dónde vamos a llevar el movimiento. Lo pongo en el 40, vamos a mantenernos cada 20. Adelanto el personaje, voy a mover también el piecito, debo centrarlo, siempre debo estar pensando en centrarlo, que se sienta cómodo, no ir muy adelante y que las piernitas también se vean cómodas, se vean flexionadas. Esto aquí de pronto adelantamos un poco más el paso, pero pensaría que está bien. Seleccionamos todo una vez más y fíjense que ese se está quedando ahí atrásito, listo. No hay ningún problema que lo haga y vamos viendo cómo está quedando nuestro movimiento. Pensaría que vamos bien. Vamos a hacer un último paso, el 60. Vamos ahí. Lo adelantamos, no importa si lo adelantamos mucho. Nosotros después vamos a entender, el mismo personaje nos va a decir, venga, se adelantó mucho porque no se siente, como les digo, cómodo. Probablemente podamos adelantarlo un poquitico más. Fíjense que la pierna de atrás no se nos estire mucho. Ahí probablemente esté cómodo. Vamos a probar si esta de pronto la podemos mover un poquitico más hacia adelante o se nos estira demasiado. Oh, yo creo que hasta ahí estaría. Hasta ahí yo lo veo cómodo. Ya aquí ya se empieza a estirar demasiado, ya se ve raro. Y movemos la cámara siempre para mirar que esté completamente centrado. Aparentemente sí está centrado, yo lo veo bien. Seleccionamos una vez más todo, oprimimos S. Eso lo debemos hacer en esos dos primeros bloques. Bueno, después entonces vamos a hacer ya el de detenernos. Entonces vamos a ir acá. Va a ser el 80, probablemente este tenga menos tiempo porque el movimiento no va a requerir tanta acción, pero pues igual es importante inicialmente crear el movimiento. Posteriormente nosotros hacemos los ajustes que necesitemos. Lo importante es que el movimiento inicial quede bien. Y pues ya, ahí ya queda nuestro personaje. Probablemente aquí podamos subirle la cadera, ¿sí? Porque está en la posición más alta. No lo voy a dejar completamente estirado las piernas. Seleccionamos y oprimimos S. Entonces en este momento ya tenemos ese zapateo inicial. Miramos, comprobamos que esté quedando bien. Sí, quizás aquí de pronto hay un poquitico más de estiramiento del que necesitáramos, pero pues en general está bien. Vamos a ir ahora, vamos a ir con el segundo bloque. En este caso vamos a trabajar en el fotograma 10. Y lo que vamos a hacer entonces ahí es levantar el pie. Entonces fijamos que yo estoy adelantando el pie, este pie de acá.
y lo que vamos a hacer es levantarlo. Lo vamos a levantar. Eso es todo. Fijamos que el personaje esté centradito, probablemente sí. ¿Listo? Y lo levantamos. Este no puede levantarse demasiado porque es el primer paso, entonces debe ser cortico y no debería ser muy alto. ¿Listo? Pues digo, después, una vez que hemos hecho todo eso, pues lo podemos ir ajustando. Aquí una vez más voy a seleccionar todo. Siempre es importante seleccionar todo, aunque ya en este momento debemos tener todos los movimientos. No importa, yo prefiero en los dos primeros bloques siempre trabajar. En esos dos bloques principales siempre insertar los fotogramas una vez más para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Este ya quedó un poco más centrado, si se fijan. Yo creo que este aquí puede ir un poquitico más adelante. Y este pie entonces lo vamos a levantar ahora. ¿Qué tanto? Pues lo que les digo es estar revisando el movimiento, ir viendo el movimiento, si está quedando cómodo el personaje y a partir de ahí. En este caso, ahí se me olvidó en el anterior haber subido la cadera porque en este momento está en una de las posiciones más altas de todo el proceso. Acuérdense, cuando nosotros estamos caminando, vamos de una posición alta a una más baja, posición alta a una más baja, cuando la pierna está completamente estirada. Entonces aquí debo subir, vamos a seleccionar todo esto, vamos a insertar fotogramas, vamos a volvernos al 10 y también vamos a subir un poquitico la cadera, aunque en este caso pues no es tan necesario por lo que él no va a estar demasiado alto porque es el primer paso. Pero es mejor corroborarlo, ¿cierto? Que no quede demasiado porque si no de pronto se nos puede dañar alguna animación. Seleccionamos una vez más S por si las moscas. Vamos a ir al 50. Este es el que se debe elevar. Sí, lo podemos levantar y estiramos. Sin que quede completamente estirado, pero sí debería levantar el pie. Podemos, si ya nosotros queremos un poco más de exactitud, pues podemos realizar como tal el translate en Y, revisar cuánto es el valor que nosotros le estamos dando. Yo en este caso lo estoy haciendo como más intuitivamente, pero pues es algo que ustedes, si ya quieren ser un poco más paramétricos, lo pueden ir colocando ahí numéricamente. Bien, ya lo levanté. Voy a seleccionar una vez más, voy a oprimir S para asegurarme que esté fijo el movimiento y por último entonces quedaría este que está acá. Vamos a poderlo levantar desde aquí probablemente un poquitico porque ahí se va a detener. ¿Listo? Seleccionamos todos y S. Es importante este S, como les digo, es para estar fijando el movimiento. Se supone que nosotros ya tenemos aquí los movimientos automáticos, no deberíamos estar teniendo que hacer karate o S, pero en algunos casos pueden quedarse algunos de los controladores por ahí por fuera, entonces es mejor asegurarse. Entonces a este momento ya tenemos un ciclo de caminado. Vamos a empezar a hacerle lo que son los tweaks, esos tweaks pequeñitos que necesitamos para nuestro personaje, ¿cierto? Que es básicamente añadirle rotaciones a nuestros movimientos. Entonces vamos a seleccionar una vez más todo. Vamos a irnos aquí al fotograma 10. Listo. Aquí lo que vamos a hacer con este piecito es que lo vamos a girar. ¿Por qué? Debería girar, se está viendo demasiado plano la caída del pie, el movimiento del pie. Entonces aquí vamos a oprimir E y lo vamos a girar un poquito. No tiene que ser demasiado, no tenemos que exagerar, un poquito. Con eso va a ser suficiente, ya no tengo que añadirle fotogramas. Él ya lo fijó para todo, entonces de aquí en adelante ya no debería haber ningún problema. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo en el otro. Vamos a seleccionar este de acá. Vamos a mover el piecito un poquitico. Quizás ahí fue mucho. Ahí está bien, pensaría yo. Vamos a hacer lo mismo con el 50. Para este de acá. Eso. Un poquito. Y probablemente tendremos que hacer este en el 70. Digamos que estamos seleccionando correctamente lo que son. Listo. Revisamos el movimiento como nos está quedando. Sí, está quedando bien. Sí. Aunque parece que estuviera como sigiloso. ¿Eso es por qué? Porque debería caer el talón primero. Si nosotros caemos, cuando estamos caminando, nuestro talón cae al piso para ayudarnos a amortiguar probablemente el paso. ¿Listo? Entonces, unos fotogramas antes, pueden ser 3, 4 fotogramas, ustedes lo podrán ir viendo. Nosotros lo que vamos a hacer es girar un poquitico la caída del pie.
el pie lo giramos un poquitico para que caiga en talón. ¿Listo? Entonces son esos tweaks. Yo lo coloco como si fueran bloques. Pero pues digamos que son esos pequeños tweaks, esos detallitos que nosotros les añadimos a las animaciones para que nos ayuden a que se vean un poco mejor, que se vean un poco más reales. Sí, aparentemente estaría bien. Miremos con este. Vamos aquí lo mismo. Hacer que caiga aquí. Perfecto. Estoy haciendo cada 3 fotogramas. Este sería, creo que este, si no estoy mal. Listo. Y esos son los detalles que nosotros podíamos de alguna manera personalizar. Y aquí tiene que ser mínimo porque ese es el último pasito que nosotros estamos dando. Entonces no tendría que ser. No tiene que ser tan notorio, pero sí lo suficiente. Revisamos el movimiento, sube la cadera, baja la cadera, sube la cadera, baja la cadera, se queda quietico. ¿Listo? Y listo. Ahí ya podríamos hacer algunos otros aspectos. Podríamos girar un poco las rodillas, podemos abrir un poco más los pies, rotarlos, darle otra posición. Pero pues eso ya dependerá de qué tanta personalización nosotros queramos para ese caminado. Y eso obviamente dependerá de lo que es esa personalidad que nosotros le queramos asignar a nuestro personaje. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima cápsula.